una historia donde podremos ver varias relaciones de amor, donde cada personaje hará lo imposible para conseguir el amor de su chica ideal, donde tú aquí de seguro te sentirías identificado con alguno de ellos. Oh, quizás no, F por ti. El anime comienza en la época de invierno, donde este pibe llamado Takase se dirige a la parte trasera de la escuela para hablar con la waifu que le gusta, ya que esta lo invitó a ese lugar. Pero al estar allí pasan más de 10 minutos sin que la waifu le diga nada, por lo que este intenta hablar, pero es interrumpido por ella, donde le pregunta si acaso el pibe está enamorado, a lo que este le responde que no. Vamos pibe, la waifu ya es tuya. Y luego de darle una respuesta y ver que la waifu no tiene nada más que decirle, el pibe decide irse, pero es detenido por la waifu, donde esta le pide que por favor se vuelvan a ver al día siguiente para declararle su amor. A ver, ya le estás diciendo que lo amas, pero tienes que esperar otro día. Por otro lado, en el salón de clases, la delegada Minagawa se encuentra con Furuya, donde esta sin pensarlo dos veces le declara su amor al pibe, aunque este se sonroja y piensa que la waifu le está tomando el pelo. Ojito, gente, ¿qué está pasando? Ya hay dos declaraciones de amor en menos de 5 minutos. Vemos que el pibe le pregunta si de verdad quiere salir con él, a lo que ella sigue positiva en su decisión, pero este le dice de que ha escuchado rumores de que ella sale con otros chicos, pero esta desmiente todo diciendo que solo son amigos y que solo quiere salir de verdad con él. Y joder, qué suerte tiene el chico. Y ya en eso vemos que una chica se topa con este pibe refachero, el cual es el presidente del consejo estudiantil, donde notó que la chica estaba haciendo algo indebido, por lo que este le dice de que si no quiere que ese pequeño problema sea algo mayor, tendría que besarlo. Y espera, ¿cómo? Vemos que Kagi acepta la propuesta, ya que no es su primera vez, pero lo que no contaba es de que el pibe iba en serio, ya que bueno, se preocupa por ella y realmente siente algo por la chica, por lo que el pibe sin pensarlo dos veces y luego de molestarla un poco le da un tremendo beso, gente. Y ojito que ni la waifu más mala se puede resistir a esos lentes. Y ya ha llevado 3 declaraciones de amor, ¿por qué no una cuarta? Y es que en un laboratorio este pibe se graduará pronto, por lo que la waifu Sasahara decide declarar su amor, aunque el pibe ya está harto de que esta lo haga, ya que siempre termina diciendo de que es una broma, por lo que al caer la noche y mientras observa las estrellas juntos, por última vez la waifu sí decide decir la verdad al pibe, aunque al final por los nervios dice que es mentira, pero el pibe le dice de que si esta no se lo vuelve a declarar otra vez, lo hará él. Espera, ¿cómo? Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y un nuevo año escolar inicia, y la pequeña hermana de Furuwa conoce a la delegada, donde esta desde un inicio no le cae nada bien, ya que ella quiere a su hermano para ella sola, por lo que esta de ahora en adelante ve a la delegada como si fuera su archienemiga. Y ojitos que la loli da mucho miedo. También vemos que un nuevo estudiante ingresa, y este se llama Kaga, el cual se topa con la waifu de astronomía, donde esta le pide que se una al club, ya que ahora que el pibe fachero ya no está, ella quedó sola, por lo que anda reclutando miembros aunque ninguno quiere. Pero luego de tanto insistir, el pibe se comienza a enamorar de la waifu, por lo que bueno, acepta unirse. Y ojito que el pibe apenas llegando ya con la waifu, bueno, en fin. Por otro lado, en el salón de clases vemos a este pibe mamadísimo, que bueno, es algo despistado ya que la waifu Kamine se les declaró como 4 veces en un mismo momento. Y bueno, el pibe no entendía la indirecta. Y bueno, dale like y comenta si eres como el mamadísimo. Hasta que la waifu al final le dice en una sola palabra su amor, y el pibe entiende por fin la situación. Ahora vemos a la pareja que llevan un año de relación, Chiaki y Akana. Pero aunque tengan tanto tiempo juntos, el pibe nunca le ha dado un beso a la waifu. Nada, gente, siento que me están estafando. Esto obviamente tiene preocupada a la waifu, ya que su relación podría no estar funcionando, por lo que decide preguntarle al pibe por qué no la besa si son novios, algo que deja sorprendido al pibe, ya que este pensaba que cuando se le declaró a la waifu fue una broma y que no eran novios. Pero qué hijo de fruta. Vemos que la waifu se pone a llorar, pero el pibe a los macho pecho peludo afronta la situación y se le declara, ya que realmente él la ama, por lo que ahora sí son novios oficiales. Y ya en un cambio de escena vemos a esta chica invitar a salir a Yamane, un pibe que no es nada atractivo, por lo que este piensa que jugarán con él, pero la waifu siempre lo ha amado en secreto, por las acciones nobles que este hace y por protegerla de un acosador en el bus, por lo que a la hora de salir juntos, esta se le declara dejándolo en shock. ¡Hey, qué suerte tienen algunos, de verdad! Pero eso no es todo, ya que en el instituto Sugawara habla con esta waifu, que es más fría que el Polo Norte, donde el pibe la ayuda a limpiar, y vemos que el man se emociona, ya que ve a la waifu sonrojada y con ganas de mejorar. Y bueno, el problema es que ella quería mejorar en la limpieza, no en el amor. Y en otras palabras, ambos pensaron cosas muy distintas. Regresando con Chiaki, este está algo incómodo, ya que su novia encontró unos libros algo picantes, lo que genera aún más incomodidad en el lugar. Pero todo cambia cuando la waifu le pide al pibe que recree lo que sale en esos libros. No sé si esto sea bueno o maravilloso, pero todo termina mal, ya que son interrumpidos por la madre del profe,
explota. Y bueno, el pibe no pudo disfrutar del momento, F por él. Por otro lado, el presidente del consejo se vuelve a reunir con su waifu, el cual le dice de que seguramente esté detrás de ella solo por su cuerpo. A lo que este le responde que la quiere solo para él, ya que está enamorado de ella, donde le da otro suculento beso, confirmando una relación amorosa de una vez por todas, gente. Y ese es tu ídolo, porque el mío sí. Pero bueno, no todos tienen momentos felices, ya que Sugawara recibe una carta de amor de otra chica, la cual se la lleva a Takano. Pero este rechaza las cartas, además de decirle que está enamorado de una chica, la cual no acepta sus sentimientos. Por lo que el pibe, al ver que no tiene oportunidad con Takano, decide rendirse. Y no, un soldado caído, gente. Volviendo con Takashi, este habla con su waifu por correo, ya que aún ninguno se declara. Pero la waifu se arma de valor y decide declararse por correo. Pero al mismo tiempo el pibe le manda un correo donde este le dice de que le gusta a alguien. Pero ¿qué le dirá luego? Además de mencionarle que los que se declaran por correo son lo peor. No, pibe, ¿dónde te sentaste? Y mientras tanto, en el club de astronomía llega una nueva integrante, la cual es amiga de la infancia de Kaga. Vemos que ella se encuentra enamorada del pibe, pero se da cuenta de que Kaga quiere a la otra waifu, por lo que esta se molesta y literalmente se le declara dándole un beso, donde bueno, la otra waifu al llegar al club se percata de lo sucedido. Qué incomodidad más grande. Por otro lado, el mamadísimo y la waifu son pareja, pero actúan algo distante, y es que el pibe no sabe cómo tratarla, ya que nunca ha tenido una relación, por lo que este no quiere hacerle algo que la ponga triste a la waifu, la cual bueno, al saber esto se alivia, ya que pensaba de que el pibe no la quería cuando realmente no sabía qué hacer. Y al menos bueno, aquí todo va relativamente bien. Y por otro lado vemos que el presidente y la waifu llevan una relación bastante buena, aunque la waifu aún sigue insegura de por qué el pibe decidió salir con ella, y también sobre el hecho de que solo esté con ella por su físico, lo que claramente el pibe afirma, pero a pesar de esto, la quiere por su forma de ser. Y de verdad, este pibe hay algo que no haga bien. Y ya volviendo con la pareja de comediantes, ellos aún siguen buscando su primer beso, pero a pesar de todos los intentos, la vergüenza les gana, y aún no pueden obtener ese beso tan deseado. Gente, de verdad, un año de pareja y aún no se besan. Perdón, gente, que me altero. Por otro lado, el pibe es no tan hermoso. Le confiesa a su mejor amigo que está saliendo con una waifu, lo que molesta al pibe, ya que siente que este lo está traicionando. Aunque al final lo perdona y se siente orgulloso de que haya logrado un objetivo inalcanzable. En un cambio de escena, la hermanita de Furuya entra en la habitación del pibe, donde toma su celular y comienza a escribirle a la delegada. Pero la waifu se da cuenta de que es la loli, por lo que bueno, comienza a seguirle el juego y habla del bebé que le prota y ella están esperando. Bueno, dejando a la loli en shock sin saber qué responder. Lo siento, pero tengo que reírme. Pero mientras esto sucede en el instituto, Takano comienza a sentir algo que nunca le había pasado, y sobre todo cuando ve a Sugawara, por lo que esta decide ir a la enfermería, porque piensa que tiene fiebre, pero al llegar al lugar y toparse con el pibe, esta comienza a sentir su corazón más acelerado, donde se da cuenta de que en realidad se está enamorando, y vamos, que aún el pibe tiene la oportunidad. Por otro lado, el mamadísimo busca avanzar la relación con su novia, por lo que mientras están en el parque deciden tomarse la mano y ser más cercanos, tanto así que el pibe distrae a la chica y le roba un beso inesperado. Nada, pero qué grande el muchacho. Y mientras eso sucedía en la biblioteca, se encontraba el presi con su best waifu, los cuales estaban estudiando inglés, y como es de costumbre, a la hora de terminar una tarea, le dices a tu waifu que le quieres tocar las opais. Pero qué estrategia la del pibe. Aunque bueno, en realidad el pibe está orgulloso de su waifu, ya que poco a poco esta va cambiando y ahora es más estudiosa. Además de que este le muestra cada vez más afecto hacia ella. Y ya en clase de natación, Sugawara y Takano ahora cruzan las miradas más seguido, pero cada uno piensa que estaban mirando a otra persona. ¡Ey! Estos son estúpidos, ¿qué les pasa? Pero a pesar de que ambos no saben cómo expresarse bien, el pibe le dice que la estaba mirando a ella, para luego salir corriendo. Y por otro lado, Takase y su waifu siguen sin hablarse desde lo que sucedió por correo, por lo que el pibe y la waifu deciden hablar para solucionar las cosas. El problema es que cada uno piensa diferente al otro, por lo que bueno, quedan siendo amigos, pero sin embargo ambos se aman, y en otras palabras están como en un punto muerto, por así decirlo, y joder, ya bésense. Y ahora bien, la delegada sigue esperando la respuesta de su declaración por este pibe, por lo que sigue molestándolo diciéndole que le gusta, hasta un punto que el pibe también confiesa que le gusta, por lo que la waifu le termina dando un beso, aunque en realidad
realidad no sabe con exactitud si fue un beso o simplemente sus dedos. Y hay que admitir que, bueno, muy buena estrategia la que hizo la chica. Ahora Chiaki sigue preocupado por no poder darle el beso que quiere a su waifu. Además de que estos vieron en el parque como el mamadísimo pasaba tiempo con su waifu, por lo que Chiaki invita a Kana a su casa, donde este recurre a tomar bebida bastante chill para poder darle el beso, aunque eso molesta a la waifu ya que ella quiere un beso normal y que este pueda recordarlo. Pero bueno, el pibe al final consigue darle el beso, lo que le rompe el corazón a la waifu y se va del lugar diciéndole que terminaron. No, pero ¿qué hiciste, joder? Y con lo sucedido, Kana no quiere saber más al respecto del pibe, por lo que Chiaki se la pasa todos los días enviando mensajes de disculpas a la waifu. Pero el problema se complica cuando la waifu le decide responder y su celular cae a la tina, dañándose obviamente, lo que hace pensar al pibe que ya no tiene oportunidad de regresar con ella. Y gente, de verdad, las cosas empeoran cada vez más. Por otro lado, nos enteramos que Ryoko, la novia del Prezi, está en una prueba, donde esta se propuso como meta estudiar fuerte para graduarse, y estudiar en una universidad privada, justamente en la que estudiaría el pibe refachero. El problema es que esta se bloquea en pleno examen, además de que piensa que todos los compañeros se burlan de ella, ya que por su actitud media de delincuente no podría estudiar. Algo completamente erróneo, ya que el profesor, como sus compañeros la apoyan y se sienten orgullosos de que ésta quiera salir adelante. Y las vacaciones de verano están a las vueltas de la esquina, por lo que todos deciden hacer un viaje grupal a la playa. Pero Sugawara rechaza el viaje, ya que allí se encontraba Takano, y como este piensa que no tiene oportunidad alguna con la waifu, sería incómodo estar ambos allí. Pero este al toparse con la waifu en el salón a solas, esta le dice de que no será lo mismo si el pibe no va con ellos, por lo que este acepta su invitación. Y sí, al final algo logró. Y por otro lado, Chiaki rompe nuevamente con Kana, para luego declararse su amor a la waifu, donde estos arreglan sus problemas y comienzan de nuevo la relación, ya que ambos se aman desde hace muchos años, por lo que ahora tendrán una vida feliz juntos. Sí, joder, pero qué gran historia.